Yo no he visto nunca un proceso más rápido y más profundo de destrucción de la institucionalidad que se han dado ellos mismos, la Constitución chavista, de las libertades, de la economía y de la sociedad, que lo que he visto en Venezuela. Su primer discurso público fueron balas, tanques, sangre derramada. Venezolanos inocentes regados sin vida por nuestras calles. Dictadura. Las cadenas de un pueblo. En los tiempos modernos, desde que la revolución existe, no logramos controlar el poder. Nosotros, por encima de sus leyes, por encima de su corrupción, por encima de su inmoralidad, los vamos a derrotar de manera contundente. Desde que Chávez llega al poder y sustentado en esa emoción, digámoslo así, popular del cambio, de acabar con la corrupción, de acabar con lo que existía anteriormente, que eran esos grupos de partidos, digamos, corruptos, etc. Y se utiliza esa narrativa, esa emocionalidad a los efectos pues, de limpiar lo que es las instituciones y colocar personas que convenían al chavismo en ese momento. Habla de la nueva transformación nacional. Cambia la ley, cambia la constitución, cambia para que todo dependa de él. Palabras, solo palabras. Cambia para que no cambie nada. La Asamblea Constituyente fue elegida primariamente, urgente y prioritariamente para transformar el Estado. A Venezuela le cuesta mucho estructurar un poder judicial autónomo. Él acaba con eso. A Venezuela le cuesta mucho estructurar un poder electoral autónomo. Él acaba con eso. A Venezuela le cuesta mucho elaborar un poder legislativo plural de debate donde haya supervisión. Él acaba con todo eso. Seré leal al legado del comandante Hugo Chávez, a esta patria, a este pueblo, al hermano Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! Todos los poderes del Estado están controlados por el régimen. Todos. Cualquiera sea el nombre que le vayamos a dar, es la concentración de todos los poderes en manos del caudillo. Pero a diferencia de las dictaduras de derecha, estas dictaduras, la de Chávez, la de Evo Morales, la de Castro, el caudillo encarna todo. La historia, lo mejor de nosotros, los valores, encarna todo. El futuro, el pasado. Y se vuelve lo que en latín se podría decir rex et sacerdos. Es un rey y al mismo tiempo un sacerdote. Porque dice todo lo que hay que hacer. Uno puede estar descontento con razones y uno tiene que criticar con razones. ¡Carajo! Pero eso no significa que van a apoyar a la burguesía. Porque eso es traición a la revolución. Uno puede criticar a la revolución, pero este es el camino de la salvación de la patria. No hay Estado. Nosotros tenemos un Estado fallido. El régimen cree que el Estado son ellos. No hay diferencia entre el gobierno y el Estado. Venezuela son ellos. Los dueños de la verdad son ellos. Los poderes son ellos. Y la realidad es la que ellos dicen. Y están tan mal que el país se está despedazando. Y su propia aspiración de poder, de permanencia en el poder, está en juego, producto de su ineptitud. Así de simple, aquí no hay presidente. Maduro no sirve para nada. Aquí en este país no hay presidente, no hay justicia, no hay nada. Estoy molesta, indignada porque llego a mi casa y no tengo nada que comer. Somos hoy una de las más prósperas economías de este continente. Ahora, imagínate en el 2019, cuando en el 2019 estemos en 6 millones de barriles de petróleo. ¡Necesito esa gasolina! ¡No, tú vas a traer una ganadora y me vas a
cuando en el 2016 seamos la primera potencia petroquímica de este continente y cuando en el 2019 tengamos seguridad, soberanía alimentaria. Habemos madres que recogemos de la basura. Yo soy una de esas personas y no me da pena decirlo porque tengo mi hija que es testigo, que la tengo aquí al frente. Ella es epiléptica, mi hijo tiene cardiopatía 6B, necesita una operación. Uno lee el manifiesto del 4 de febrero, que fue el movimiento que inició Hugo Chávez cuando fue militar, dará un golpe de Estado. Tú lees todo eso y está peor hoy. La corrupción, la no separación de poderes, el tema de la centralización, la inflación. Es decir, tú lees eso y pareciera que fue una radiografía de lo que está ocurriendo hoy, pero hoy estamos mucho peor. El mayor irrespeto que le puedes hacer a un adulto mayor es que tenga que hacer cola desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no compre nada. Cualquier proyecto político hay que juzgarlo por sus resultados. El drama de la grave escasez de medicinas en Venezuela muestra una de sus peores caras con la muerte en las últimas semanas de decenas de bebés que han nacido prematuros en uno de los hospitales del occidente venezolano. Venezuela, el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo certificadas por la OPEP, enfrenta una paradoja. Se queda sin gasolina. Violencia y caos en el esfuerzo de la oposición venezolana para traer al país la ayuda humanitaria que lleva ya semanas del lado colombiano. El modelo de Estado que propone el chavismo es el Estado delincuente, el que socava todos los valores de la cultura occidental moderna, de la cultura occidental a la que estamos acostumbrados. El Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad de expresión, el respeto a las minorías, la disidencia. ¡No, la libertad no se negocia! El gobierno nos está aplicando un holocausto a los jubilados y pensionados del país. Nos están tratando de hambre. Hoy los venezolanos no saben qué hace un poder legislativo. Y te hablo de cualquier tipo de clase social. Eso es un daño porque durante 17 años hemos estado secuestrados en una lenteja verde militar, sin medios de comunicación libres, con una persecución política e ideológica permanente. En Venezuela fue capturado el diputado opositor Juan Requesens, el legislador que goza de inmunidad parlamentaria, fue sacado a golpes de su edificio por hombres encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Desde hace 1 año y 3 meses, más de 70 venezolanos estamos presos por haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático. Un integrante de la oposición venezolana que hace apenas 4 días fue detenido murió este lunes en prisión de manera inesperada. Según el gobierno, Fernando Albán se habría suicidado en la sede de inteligencia bolivariana. Es que el domingo por la noche lo torturaron. Después de asesinarlo, pretendieron simular suicidio y lanzaron el cuerpo sin vida desde el piso 10º de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Persiguen la imaginación, encarcelan el pensamiento, torturan los ideales, sodomizan a la política, asesinan nuestro sueño de libertad y exterminan la esperanza. Es una progresión sistemática hacia la mezcla desde el punto de vista político del autoritarismo, desde el punto de vista socioeconómico del estatismo, del control de todos los factores de producción y por tanto de la eliminación de las libertades económicas básicas. Si tú crees que las empresas Polar, yo no me atrevo a nacionalizarlas, estás bien equivocado. Owen, Illinois, exprópiese. Mientras tanto, burgueses sigan riéndose, pues. Prepárame el decreto y vamos a expropiar a Cargill. Voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar. Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo. Falta regional. General, hoy se vencía el plazo de 48 horas que el INDECU le daba a la empresa para... Perdón, señorita. ¿Eso no es mala educación? No, tú sabes que fue un instinto, ¿verdad? Y se me salió. Y el chavismo entonces, cuando va evolucionando,
que va horadando todas las instituciones y todos los valores democráticos, se meten entonces con el crimen organizado, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, prácticas de terrorismo de Estado, torturas. El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sanciones OFAC a El Aizami, acusado de facilitar el traslado de cargamentos de droga desde Venezuela hacia Estados Unidos y México. Estados Unidos quiere a Nicolás Maduro tras las rejas. Estados Unidos sigue teniendo en la mira a los principales jerarcas del régimen bolivariano en Venezuela, entre ellos al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Todos los organismos terroristas internacionales, tipo Hamas, Hezbollah, la FARC, el ETA, el ELN, que operan en el país, eso hacen que contextualizar una dictadura manejada como fachada con unos militares que la verdad es que han contribuido muy poco con el desarrollo del país. Estamos en dictadura y nadie se da cuenta. Políticamente, Venezuela tiene que reconocer que tiene que salir de un régimen dictatorial. Si tú no reconoces que tienes que lidiar con una dictadura para salir de ella, no vas a salir de ella. ¿Qué pasa, loco? ¡Mírala! ¡Sí, carajo! ¡Le reventó la cabeza! ¡Mira! Todo aquel opositor, conspirador, que deje se lo vamos a quemar para que respete la revolución bolivariana. ¡Se lo vamos a quemar! Tiene todas las características de dictadura, o sea, han cambiado los instrumentos, o sea, en vez de rodear con tanques la Asamblea Nacional, simplemente la desafectás de toda capacidad de acción, de todo poder de legislar, de todo poder de control del Estado. Sigue teniendo los mismos presos políticos que podía tener cualquier dictadura, los sigue torturando como cualquier dictadura. Sigue sacando el derecho a la gente de elegir o revocar a un presidente como cualquier dictadura. Mi hijo, como otros jóvenes, ha intentado contra su vida, se deprimen, hay momentos duros que hemos tratado de sobrellevar. Somos gente humilde, somos gente que no tenemos recursos. Mi hijo es un artista, un músico. Los torturan, los meten en lugares infectos, llenos de ratas, son maltratados, no los atienden, no los alimentan, los insultan, los requisan, los roban. Esos muchachos lo único que han hecho es pensar distinto, decirle al gobierno las cosas malas que están cometiendo. La consecuencia es un régimen que va de autoritario a totalitario, ahogando todos los espacios públicos, y el final de esto ha sido un desastre, entre otras cosas, no solo porque ha ahogado las libertades, sino porque ha destruido el aparato productivo de Venezuela, uno de los países con mayor riqueza de América Latina y del mundo. Gente que necesita un medicamento para el corazón y no lo hay, señor. Necesitamos libertad. Y se lo dice alguien que era revolucionario y se cansó. Desesperados, sin agua, sin luz. Yo no sé, con mis hijos, de verdad es desesperante. El riesgo que tiene Venezuela hoy es que si no se produce un cambio rápido, no solamente de personas, sino del sistema, el padecimiento del pueblo venezolano va a ser todavía mucho mayor. Queremos vivir en libertad, no nos dejen solos, estamos subyugados a los militares y a la policía que nos roba y nos atraca y nos asesina. Por favor, a todos los que me están oyendo, no nos dejen solos, porque estamos solos. Sí, no nos dejen solos porque estamos solos. Secuestrados por narcotraficantes, torturados por terroristas, asfixiados por socialistas, desahuciados, sin aire. Se los vamos a demostrar este año, el año que viene y todos los años y todas las veces que tengamos que demostrárselo, que más nunca volverán a gobernar a Venezuela.